que normalmente vienen. Ok, en sus Biblias esta noche en el segundo libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Estoy predicando esta noche, ¿por qué no puedo bajar? ¿Por qué no puedo bajar? Es la historia de Elías, el profeta. En capítulo 2, Elías es ya listo para salir de ese mundo y ir a estar con su Señor, el que llamó a ser profeta. Hermanos, yo creo que estamos viviendo en los últimos días, que ya Cristo viene pronto por nosotros. No sé cuánto tiempo, no pongo fechas. La Biblia nos avisa contra eso. Solamente miramos esas profecías de los últimos días, lo que dice la Biblia. Entendemos, hermanos, que estamos en los últimos días. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero el Señor viene. Elías tal vez sabía de eso y algo sucedió en su vida. Vamos a leer comenzando capítulo 1, verso 1, segundo libro de los Reyes. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Beelzebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Qué triste que allí en Israel, que el rey, en vez de buscar al Dios de Israel a ver si iba a sanar o no, mandó preguntar en una tierra pagana de un Dios pagano a ver si iba a sanar de esa enfermedad. Verso 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Es interesante, hermanos, que los reyes sabían quién era Elías. No tenían que mirarlo, solamente su forma de vestir, su forma de ser, ya sabían quién era. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. El capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Elías respondió y dijo al capitán de 50:
si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y él habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Descendió fuego del cielo, lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Y aquí ha descendido fuego del cielo, ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra, por la oportunidad de leerla, estudiarla. Te ruego esta noche que tú me unjas con tu poder desde lo alto, que tú nos hables a través de tu palabra. Seas tu Señor ayudándonos esta noche en este servicio. Te necesitamos. Te ruego que tú bendigas a tu precioso nombre en Cristo Jesús. Amén. Aquí, hermanos, es el intentado del rey de hacer que Elías bajara de su posición antes de ir al cielo. En ese mundo hay muchos esta noche que están clamando, bájate de allí. No, eres muy estricto en lo que crees. Pues el mundo es muy diferente. Ya estamos viviendo en el siglo XXI. Sus ideas, su manera de ser es muy anticuada. Eso es lo que predicaron hace 200 años o 300 años. Ya eso no se predica. Hermanos, yo tengo noticias para ustedes. Yo no voy a cambiar. La Biblia no ha cambiado. Lo que los antepasados predicaron y dieron su vida defendiendo, voy a pararme sobre eso y me quedo allí. Yo no voy a bajar. No tengo ninguna intención de bajar. Yo he visto a muchos hoy en esos días que están bajando ya porque la gente no quiere escuchar. Han decidido bajar las reglas, estándares, pero yo no tengo intención de hacerlo. Voy a quedarme donde estoy. Y espero que mi familia me siga en esa, me siga en esas convicciones
y reglas de las Escrituras. Entonces, cuando Elías tuvo encuentro con esos hombres allí del rey Ocosías, él les mandó decir que el rey no iba a levantarse de su cama, que iba a morir. Entonces el rey tal vez se puso bravo con Elías. Él sabía quién era. Elías estaba allí sobre un monte. Y el capitán con 50 hombres llegó. Él llegó con sus hombres allí. Y le dijo a Elías el profeta, el rey, verso 9 y la última parte, varón de Dios. Sabían que era varón de Dios. Elías no dejó ninguna duda de eso. Y él comprobó de que era varón de Dios. Elías era profeta de fuego, hermanos. En muchas ocasiones clamó a Dios y Dios mandó fuego del cielo. Y él dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Ellos le iban a capturar y llevarlo delante del rey. Tal vez el rey le iba a matar por lo que había dicho. Hermanos, no es correcto que un cristiano, uno que ha sido salvo por nuestro Señor Jesucristo, que busca ayuda por los lados del mundo y en medio de los inconversos, así. Hay personas hoy en día que van allí a consultar con esas damas que leen las palmas. A ver qué es el futuro. Olvide eso. Eso es del diablo, según la Biblia. En el Antiguo Testamento Dios dijo que eso es del diablo y que no habían de hacerlo. Y hermanos, cuando necesitamos consultar con alguien, Dios, el Dios de esta Biblia, es nuestro Señor y Salvador y hemos de consultar con Él. En todos los asuntos de la vida, hemos de buscar al Señor, consultar con Él. Él tiene la respuesta y nos puede dar la respuesta que necesitamos. Entonces, Elías clamó y Dios mandó fuego del cielo, consumió ese capitán y sus 50. Ya el rey envió otros 50 con su capitán. Él llegó también y dijo lo mismo. El rey ha dicho que desciendas. Si soy varón de Dios, que desciende el fuego del cielo. Así sucedió. El tercer capitán, cuando llegó, pues parece que había aprendido la lección de que ese hombre de Dios no iba a bajar. El mandato del rey no significa nada, o no significaba nada a Elías. Y hermanos, él era inconverso, era del mundo, no tenía ninguna autoridad sobre Elías. Elías era varón de Dios, sabía quién le protegía, quién era su Señor. Yo quiero decirles esta noche que hemos de ser como Elías, el profeta. Hermanos, y mantener el lugar, en la posición, el sitio y con la autoridad que Dios nos ha dado aquí en esta vida. El mundo clama, bájate de allí, desciende de allí. No tengo ninguna intención. A través de esos años, el Señor ha puesto cosas en mi corazón y hermanos, entiendo que hay muchos que han dicho, ay sí, antes predicaba eso, pero ya no voy a predicar. Yo voy a seguir con lo que he aprendido, con lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Si somos pocos, vamos a ser pocos, pero voy a seguir fiel al Señor. Para mí, hermanos, lo más importante es ir al cielo fiel al Señor y su palabra. Y yo creo que ustedes, o por lo menos la mayoría de ustedes, sienten lo mismo esta noche.
estamos muy cerca de ir al cielo. Elías estaba ya en capítulo 2. El Señor se lo llevó al cielo en un carro de fuego en capítulo 2, verso 11. Y tal vez Elías sabía que era muy cerca su tiempo para irse. Es triste ver a los cristianos que han sido fieles por 20 o 30 años, pero ya están bajando sus reglas al final aquí de la jornada. Primer lugar, esta noche, hermanos, la razón por qué no podemos bajar es porque el mensaje no ha cambiado. El mensaje es lo mismo que siempre ha sido. Leí una vez donde Billy Graham dijo, antes yo creía eso, pero ya no. Antes creía que los paganos estaban perdidos. Ya no creo. Antes creía en un infierno y predicaba sobre el infierno. Ya no. Yo no voy a cambiar. Hermanos, yo creo que la Biblia enseña que hay un infierno literal y voy a morir creyendo que hay un infierno literal. El mensaje no ha cambiado. La palabra de Dios está establecido en el cielo. Mateo 24, verso 35. Nuestro Señor Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La Biblia dice en Salmo 119, Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Entonces, la palabra de Dios no ha cambiado. Isaías, capítulo 40. El profeta Isaías, capítulo 40, verso 8. Así dice la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios no ha cambiado, no va a cambiar. Los hombres pueden hacer nuevas traducciones y cambiarla, pero está establecida en el cielo, está firme. Eso no va a cambiar. Entonces el mensaje es lo mismo. Y hermanos, lo que he creído en cuanto a la palabra de Dios, voy a seguir creyendo. No voy a cambiar eso. Y esa Biblia nos enseña cómo hemos de vivir, que hemos de caminar ese camino de santidad, como hablamos esta mañana. Que Dios quiere la santificación en la vida de sus hijos. Dios ha estado trabajando a través de esos años, santificándome poco a poco. Y el Señor va a seguir santificándome, apartándome de ese mundo para vivir para su honra y gloria. Y hermanos, yo voy a seguir en ese camino. No tengo ninguna inclinación de cambiar. Yo ando con predicadores que creen como yo, con hombres que están estrictos en cuanto a esa palabra, en cuanto a cómo una persona debe vestir, cómo un cristiano debe hablar,
como un cristiano debe ser luz en ese mundo, lo que está correcto, lo que no está correcto, y no lo voy a cambiar. Yo no puedo tomar la decisión por los demás. Lo único que puedo hacer es predicar. Y cada persona tiene que tomar su decisión. Pero el mensaje no ha cambiado. Hermanos, hay que seguir con lo que creemos. En segundo lugar, el maestro no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado ni el maestro. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Él no va a cambiar. Lo que Él ha dicho en su palabra es verdad. Dijo Cristo en Mateo 6:24 que un hombre no puede servir dos maestros. Va a odiar a uno, despreciar, amar a uno, menospreciar el otro. Pues uno no puede servir a dos maestros. ¿Cuál va a servir usted? El pecado es todavía pecado. Amós capítulo 3, verso 3 dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Yo no puedo andar con Jesucristo si no estoy de acuerdo con Él. Tengo que estar de acuerdo con Él. Él no va a andar y caminar conmigo si yo no estoy de acuerdo con Él. Esa es una realidad, hermanos. Lo que ha sido pecado en el pasado es pecado hoy en día. Hay muchos que están tratando de forzarnos a aceptar los gays, los homosexuales, como otro estilo de vida, que lo que hacen está bien, pero hermanos, Dios ha dicho lo que siente en cuanto a eso, y que Él aborrece eso, que es abominación en sus ojos, y Dios no va a cambiar. Hermanos, hemos de seguir en el camino donde hemos estado a través de esos años. Yo siempre he creído que es pecado. Yo sé que el adulterio es pecado. Yo sé que la fornicación es pecado. Yo sé que la borrachera es pecado. Y hermanos, hay lista de pecados aquí en la Biblia. Y lo que he predicado a través de los años, voy a seguir predicando. No va a cambiar eso. El maestro no ha cambiado. Es lo mismo. Los métodos de Dios no han cambiado. Dios tiene ciertos métodos. Y los hombres quieren cambiar los métodos de Dios. En cuanto a la regeneración, ya sabemos que la salvación es por la gracia de Dios. Es por medio de la fe. Es arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Eso sucede por medio de la convicción del Espíritu Santo cuando Él toque el corazón y le muestra a uno que es perdido y en camino al infierno. Ese es el método de Dios para traer a gente a Jesucristo. Hay muchos hoy en día que quieren salir. Toman la Biblia y ya llegan allí. Mire, pues la Biblia dice que tú eres pecador. ¿Es usted pecador? Sí, soy pecador. Ok. Y ahora ya pasen por ese camino de Romanos, mostrarle unos pocos versos. Y ya luego dice, ¿tú quieres orar y pedir a Cristo? Pues sí. Y oren. No hay convicción. No hay arrepentimiento. Y quieren seguir viviendo como siempre. Y hermanos, ¿son salvos? No. Es nada más que profesión de los labios.
Si no hay cambio de vida, no hay salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Uno toca la puerta, ya llega un señor ahí a la puerta, especialmente entre los norteamericanos hoy en día. Y allí está medio borracho con su cerveza. ¡Ay, sí, soy salvo! ¡Ay, yo acepté a Cristo hace 20 años en una iglesia bautista, fui bautizado, soy miembro de la iglesia! No he ido en 20 años a una iglesia, pero dice que es salvo. Hermanos, usted nunca en 1000 años va a convencerme que esa persona es salva. Ni en 1000 años. Tal vez dicen con los labios que sí, pero su vida habla otra cosa. Y la vida habla mucho más fuerte que las palabras. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué sucede si uno realmente se convierte al Señor y comienza a desviarse? La Biblia dice que Dios trae castigo a sus hijos, los disciplina. Si no hay disciplina en la vida de esa persona, Hebreos capítulo 12 dice esa persona es bastardo, que no es hijo. Entonces Dios aplica la disciplina a la vida, trayéndolo para aquí. Pero si la persona sigue en su rebeldía, dice que no. Primero de Juan dice que Dios quita la vida y lleva a esa persona al cielo. Que Dios no va a dejar a sus hijos traer vergüenza sobre su nombre aquí en la tierra. Y Él dice que cuando cruza la línea y uno comienza y comete pecado de muerte por su rebeldía, porque no quiere responder a esa disciplina del Señor, el Señor dice, ni aun ore por él, porque Dios no va a escuchar esa oración. Dios se lo lleva. Pero esa persona se arrepiente. Y llega, el Señor está dispuesto a perdonar. Pero usted puede saber si uno es salvo o no. Si anda mal y queda allí 5 años, 6 años y no hay disciplina en su vida, es bastardo, no es hijo. Esa persona no es salva. No importa lo que diga con la boca, su vida dice otra cosa y la Biblia dice que esa persona no es salvo, no es hijo. Usted puede saber, el método de Dios no ha cambiado. Dios cambia la vida de cada persona. Hermanos, el método de avivamiento no ha cambiado. Hay un precio que pagar para tener avivamiento. Aquí en capítulo 2 de Segundo de Reyes, Dios nos da ese paso de avivamiento. Allí Elías tiene Eliseo con él. Elías tiene algo que Eliseo quiere. ¿Qué es lo que quiere Eliseo que tiene Elías? El manto. El manto que es símbolo del poder de Dios sobre su vida. Eliseo ha visto a Elías hacer milagros. Lo ha visto hacer cosas grandes. Ya sabe que ese hombre es conocido allí en los palacios de los reyes. Eliseo no quiere eso para su gloria, sino lo quiere porque sabe que lo necesita para hacer el ministerio. Ya ha sido ungido con aceite, escogido para ser el profeta después de Elías. Y ustedes notan, hermanos, que ya en capítulo 2, verso 1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo
de Gilgal. Ya de Gilgal pasaron a Betel en verso 2. De Betel en verso 4 pasaron a Jericó. De Jericó pasaron al Jordán, allí en verso 6. Y hermanos, eso es el camino de avivamiento. Esos lugares son especiales porque nos enseñan algunas verdades de la palabra de Dios. Gilgal, el lugar de separación. Hermanos, cuando los israelitas cruzaron el río Jordán y entraron en la tierra prometida, el primer lugar donde llegaron fue Gilgal. Los niños de esos judíos que habían nacido allí durante esos 40 años en el desierto no fueron circuncidados. El pacto con Israel, que Dios hizo con Israel, con Abraham, el sello del pacto fue la circuncisión. Entonces fue cuando llegaron a Gilgal donde tuvieron que circuncidar a todos esos niños allá. Y hombres, todos que habían nacido, para entrar en ese pacto con Abraham. Y hermanos, eso fue, la circuncisión fue algo que representaba la separación de ese mundo. Los israelitas eran un pueblo diferente del resto del mundo. Dios dice aquí en las Escrituras, eso fue un señal en la carne, pero eso, hermanos, representaba algo más grande, que fue la circuncisión del corazón. Dios quería la circuncisión del corazón del hombre, de la mujer. Le pregunto esta noche, ¿ha sido circuncidado su corazón? ¿Su corazón está puesto en Dios? Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Perdón, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Israel pensaba que porque tenía ese pacto con Israel, que eran especiales, pero y en un sentido sí, pero Dios aquí los dice en capítulo 1 de Romanos, Dios condenó a todo el mundo gentil bajo la condenación de la ley. En capítulo 2, Dios condena al judío también bajo la ley. Mire verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Está hablando con la nación de Israel. Con que la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del, ¿qué dice? Del corazón. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios estaba enseñando a Israel, yo quiero su corazón. ¿Qué es el primer mandamiento de las Escrituras?
Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Pero Israel, como en el caso de Ocosías, ese rey, buscaba los dioses falsos por allá. ¿Qué hay de nosotros esta noche? ¿Hay en nosotros realmente, hermanos, ese deseo de andar con los dioses de ese mundo que nos sirven? Dios quiere un corazón entregado a Él, donde las otras cosas se ponen a un lado. Un corazón circuncidado, donde Él es el único en nuestras vidas. Entonces fue Gilgal el lugar de separación. Usted puede leer eso en Josué capítulo 5. Cuando cruzaron, Gilgal, el lugar de separación. Después pasaron a Jericó, a Betel. Betel era el lugar de la presencia de Dios. Ustedes recuerdan cuando y prediqué sobre eso hace un mes o algo. Aquí de Betel, ese lugar, Jacob llegó allí. Fue el lugar donde Abraham construía altares. Luego Jacob llegó allí. Y hermanos, es allí donde él tuvo ese sueño de noche, vio esa escalera que subía al cielo, los ángeles subían, descendían. Y él dijo, yo no sabía que ese lugar es en la casa de Dios. Ese es lo que significa el nombre Betel. Bet es casa, él es el nombre de Dios, la casa de Dios. Luego él llegó a ese lugar y puso el nombre El Betel, el Dios de la casa de Dios. Y hermanos, el camino de avivamiento viene con la separación. La gracia de Dios nos enseña algo. Vaya conmigo al libro, a Tito. Tito, el libro antes de Hebreos, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Están allí. Verso 11, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña, hermanos? A renunciar a la impiedad, verso 12, a los deseos mundanos. ¿Cuándo? ¿Cuando terminamos esta vida? No. Ahora, en ese siglo, que hemos de vivir sobria, justa y piadosamente. Ahora. Dios espera eso de nosotros. Entonces, Gilgal es el lugar de separación. Y una vez que uno se separa de las cosas mundanas, ya la presencia del Señor llega a ser parte de su vida. Ustedes saben, hermanos, que hay iglesias en esa ciudad donde no han sentido la presencia de Dios en años. Ellos tienen sus servicios y llegan, pero la presencia de Dios no se manifiesta allí. ¿Por qué? El mundo tiene más atracción para ellos que las cosas de Dios. La gente llega a la iglesia
vestida como las mujeres, vestidas como mujeres de la calle. Los hombres iguales. No hay orgullo por la casa del Señor. No hay nada que les hace sentir ese orgullo de venir delante del Señor de una forma bien presentado. Betel. Salieron de allí, llegaron a Jericó. ¿Qué sucedió en Jericó? Josué se fue a espiar la ciudad. Era una ciudad grande con muros grandes y todos los de Jericó adentro. Tal vez Josué pensaba, ¿cómo es que vamos a tomar esa ciudad? Estaba allí en las afueras de la ciudad cuando el ángel de Jehová apareció con la espada. Josué dijo, ¿eres tú contra nosotros o por nosotros? Como el ángel de Jehová he venido. Josué quitó sus zapatos y se arrodilló delante del Señor. Teofanía, la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Él se llama el ángel de Jehová. Apareció. Le dijo, Josué, no tienes que hacer nada sino marchar alrededor de la ciudad una vez por 6 días. Una vez cada día por 6 días. Séptimo día, hazlo 7 veces. Suenan las trompetas, gritan y los muros van a caer. Dice, pero qué absurdo. ¿Cómo hace? ¿De verdad? ¿Cómo es posible? Eso nunca ha sucedido. Pero hermanos, sucedió. ¿Por qué? Porque hicieron según el plan de Dios. Dios tiene un método de hacerlas. Nunca más. Ellos conquistaron como 32 reyes en esa tierra de Canaán. Nunca más hicieron lo que hicieron en Jericó. Dios le dio otro método allí de hacerlo. Pero siempre tenían que seguir el plan de Dios y las instrucciones que Dios los dio. Y Dios los enseñó cómo hacerlo. Lo hicieron. Dios dio la victoria. ¿Dónde está nuestra victoria? Seguir el plan que Dios nos ha dado. Avivamiento viene, hermanos, cuando estamos separados de las cosas mundanas, experimentamos la presencia del Señor y hacemos las cosas como Dios nos manda aquí en ese libro. Pero tuvieron que pasar de Jericó a un lugar más y eso fue el río Jordán. Y cuando llegaron al Jordán, Elías sacó su manto, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Israel? Y cuando dijo eso, las aguas se separaron. Elías y Eliseo cruzaron allí por el otro lado. Dios había dicho a Eliseo a través de Elías, si tú me ves ir al cielo, tú puedes tener tu petición. Su petición fue una doble porción de lo que tenía Elías. Doble porción, hermanos, pertenecía, eso fue la primogenitura del primer nacido en la familia. El papá daba a su hijo primogénito doble porción. Entonces Eliseo decía, yo soy tu hijo espiritual. Por eso la primogenitura me pertenece. Yo quiero doble porción. Bueno, si tú me ves al cielo, lo puedes tener. Si no, no. Eliseo, cuando llegaron a Gilgal, Elías dijo, quédate aquí. No, Señor. Yo sé que tú vas. Ya me voy.
Llegaron a Betel. Dijo, quédate aquí. No, Señor, te voy contigo. Llegaron allí a Jericó. No, Señor, te voy contigo. Lo siguió, no lo dejaba por nada. Cuando llegaron a cruzar el Jordán, cruzaron. Cuando ese carro de fuego bajó y llevó a Elías al cielo, cayó el manto. Ahí estaba Eliseo mirándolo. Agarró el manto que cayó. Y cuando Elías se fue, Eliseo llegó allí al río. Golpeó el río. ¿Dónde está el Dios de Elías? Dice, partió. Elías cumplió y pudo hacer 16 milagros. Elías 8. Recibió esa doble porción, hermanos. Porque estaba dispuesto a seguir a su maestro. Por la separación hasta Betel, que era ese lugar allí, hermanos, de la presencia de Dios. Ya bajó hasta Jericó cuando se hace la obra de Dios en la manera de Dios. Y el Jordán significa la muerte del ego, del uno, donde uno llega. En muchas de las canciones, himnos del pasado, los compositores enseñaron que el Jordán fue cruzar el río, hablar de cruzar el río, de entrar en el cielo, pero Canaán no es símbolo del cielo, hermanos. Allí tuvieron que batallar, gente murió allí en el cielo, no hay nada de eso. Es símbolo de la vida victoriosa, pero para tener esa vida victoriosa uno tiene que morir a sí mismo. Como Cristo dijo, no sea mi voluntad, Señor, sino la tuya. Donde el cristiano ya muere a sí mismo, a sus deseos y lo que quiere para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el camino de avivamiento no ha cambiado, es lo mismo. Si vamos a tener avivamiento, tenemos que pasar por esos 4 lugares. Tenemos que morir a nosotros mismos, a lo que queremos, de nuestros deseos, para que el Señor reciba la honra y gloria. El poder de Dios no ha cambiado. El último milagro que hizo Elías fue el primer milagro que hizo Eliseo. Partir el río. Dios todavía puede obrar y hacer lo que siempre ha hecho. Amén. Dios no está limitado, hermanos. Si hay limitaciones, porque nosotros lo limitamos por falta de fe, por parte de nosotros. Cristo no pudo hacer muchas grandes cosas en Nazaret, porque la gente creía que Él era un hijo ilegítimo, hijo de José y de María. Y Él no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y es nuestra incredulidad, hermanos, que limita a Dios. Ay, pues pastor, a mí me gustaría ver a fulano de tal aceptar a Cristo y tener una vida nueva. Dios lo puede hacer. Dios no cambió a nosotros. Él lo puede hacer. Puede ponerlos aquí con nosotros, en nuestro medio. Es un asunto, hermanos, de creer al Señor y seguir adelante en las cosas del Señor. La misericordia de Dios no ha cambiado. Somos salvados por la gracia del Señor, por su misericordia. Hermanos, hay mucho que puedo predicar, 2 puntos, pero lo voy a dejar aquí esta noche. Pero el mundo dice, bájate de allí, ven aquí, no sea tan fuerte la predicación,
a lo más agradable. No, eso no es la respuesta. Hay suficiente de eso. Hay iglesias por todos lados donde no tienen estándares. Si una mujer quiere ir allí a la iglesia en sus pijamas, está bienvenida en sus pijamas. Hay iglesias que dicen eso. Ven como quiera, no importa. Y pueden entrar en sus pijamas como quieren, en su minifalda. Iglesias bautistas hacen eso. Iglesias bautistas independientes. Dejan a las mujeres subir y cantar especiales y llegan allí con su minifalda, en su blue jean. Hay iglesias por todos lados que hacen eso. Dios está buscando gente separada que dice, Señor, estamos aquí para servirte. Queremos tu presencia más que cualquier otra cosa. Queremos llegar y sentir tu presencia. Y así, Señor, estamos dispuestos a pagar el precio para que tú estés con nosotros. Yo prefiero eso sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Yo sé que vienen visitas y a veces vienen de una forma, y no digo nada, a visitas. Muchos no saben. En conversas no saben. Tienen que aprender. Pues necesitan ser salvos. Y no digo nada de eso. Pero hermanos, los que ya son salvos, que ya conocen al Señor, que han crecido en la fe, ya esperamos más de ellos. Ya el Señor, la gracia de Dios nos enseña ciertas cosas. Yo veo de vez en cuando, hermanos, fotos de grupos de personas que van allá a la Casa Blanca para encontrarse con el presidente. Y yo no estoy de acuerdo con él en casi nada. Pero tengo que respetar la posición de él. Y esos jóvenes que llegan allí, en esas fotos, llegan allí en la presencia del presidente de los Estados Unidos, vestidos en una manera bien fea. Horrible. Y uno piensa, pues, un dignatario, una persona de posición alta, por lo menos si uno va a la presencia de esa persona, debe presentarse bien. Si el presidente de cualquier país me llama y dice, necesito hablarle, pues no hay razón por eso. Pero si voy a la presencia de un dignitario, hasta una persona aquí de Greenville, el alcalde, por ejemplo, ¿sabe cómo voy a llegar a la presencia de esa persona? Como estoy ahora, con corbata, con traje. ¿Por qué? Por la posición que la persona tiene. Lo voy en lo mejor que tengo. Porque siento que esa persona merece respeto. Entonces voy a poner lo mejor que tenga para llegar delante de él. Pero ya están clamando, ay no, eso no es importante. El Señor mire el corazón. ¿Has escuchado eso, no? Sí, el Señor mire el corazón. Pero ¿sabe qué? El corazón se refleja, o refleja más bien lo que hay allá adentro. Lo que hay en el corazón se refleja exteriormente. Si uno es rebelde en su corazón, ¿sabe cuál es su actitud y su manera de ser? Rebelde.
Si uno es orgulloso en el corazón, se ve en su manera de ser el orgullo. ¿Se ve? Todo que hay se refleja. Elías, el rey dice, bájate. No. Si soy varón de Dios, que cague el fuego del cielo, no voy a bajar. Al fin, cuando llegó uno humillado delante de él, el Señor dijo, Elías, tú puedes ir con ese. Y allí hablar con el rey. Pero el hecho de que el rey decía, el mundo me puede decir, bájate de allí, bájate. Vos te Sevilla, no prediques tan duro. No nos digas cosas tan duras. Le dijeron a Cristo lo mismo. Juan capítulo 6, después de alimentar a 5,000, tenía toda esa gente, 5,000 hombres más, mujeres, hombres, y Cristo dio la enseñanza y dijeron, uy, dura es esa palabra, es dura. Se fueron. Cristo miró a los 12 y dijo, ¿van a ir también ustedes? Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Tú tienes las palabras. ¿A dónde iremos? Dura es esa palabra. Buscaban a Jesús para alimentar el estómago, pero no querían nada para el corazón. Yo quiero que el Señor haga algo en mi corazón. Yo quiero la presencia del Señor manifestada. Y hermanos, yo quiero ver la presencia del Señor en sus vidas. Yo quiero verlos alegres, contentos, bendecidos por el Señor. Y yo sé que la manera de hacerlo es a través del libro. Y tenemos que predicar porque como ovejas tenemos la tendencia de descarriarnos. Y ahí el Señor tiene que traernos otra vez. Y ya luego el mundo comienza a hablar y comenzamos a desviar. El Señor nos jala otra vez hacia el centro. Gracias Señor porque Él lo hace. Porque no nos deja salir así. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos amas con un amor eterno. Un amor que supera todo entendimiento, todo conocimiento. Un amor tan profundo, tan alto, tan ancho, Señor, que no podemos entender. Pero estamos agradecidos a ti. Señor, ayúdame a predicar tu palabra con poder, con compasión. Y Señor, queremos tener tu presencia aquí en esta obra. Queremos, Señor, que tú seas glorificado en nuestro medio. Y sabemos, Señor, que tú eres el que tienes las palabras de vida eterna. Tú tienes la palabra para alimentar nuestras almas. Así, Señor, venimos a ti y te glorificamos esta noche en Cristo Jesús.